Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder reunirnos otra vez un ratito, hacer una pausa en la jornada de hoy para ocuparnos de la palabra del Señor. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. Habíamos empezado el capítulo 20, habíamos visto la parábola de los labradores malvados y ahora nos tocaría comenzar con el versículo 19. Volvemos a ubicarnos en el contexto de la historia en donde estamos. Estamos en la última semana de la vida de Jesús. Jesús ya estaba en Jerusalén y en sus alrededores, ya en su último viaje para ser sacrificado, para morir en la cruz por nosotros. Así que todos estos hechos que estamos viendo son trascendentes porque Jesús no ahorra esfuerzos, no ahorra sabiduría, no ahorra nada. Todo es como diríamos, pone toda la carne en el asador porque es su último tiempo aquí. Pero por supuesto, habíamos leído acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, el reconocimiento del pueblo, el apoyo de la gente, y los fariseos y los saduceos y todos los que formaban parte de la élite gobernante, la élite religiosa gobernante del pueblo de Israel, estaban por supuesto celosos y escandalizados, pero tenían miedo de echarle mano a Jesús, de ponerlo, de tomarlo preso o de hacerle alguna cosa, justamente miedo a una revuelta. En una parte dice tenían miedo de ser apedreados porque el pueblo tenía a Jesús al menos por profeta y muchos otros por Mesías inclusive, y tenían una esperanza muy grande en Jesús, así que no se animaban a tocarlo. Buscaban la manera y el objetivo era separar a Jesús del pueblo, de alguna manera provocar que el pueblo se desilusionara de Jesús con alguna cosa, y es lo que dice. Fíjense el versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Ya no podían más, algo había que hacer con este hombre, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. La parábola anterior, la parábola de los labradores malvados. Se dieron cuenta que los labradores malvados de la parábola anterior hacía referencia directa a ellos. Entonces dijeron, tenemos que echarle mano. Pero temían al pueblo. Entonces tenían que hacerlo de manera sigilosa, tenían que hacerlo de manera muy inteligente. ¿Qué se les ocurrió? Entonces dice que acechándole, enviaron espías que simulasen ser justos. Lo que se les ocurrió parecía una buena idea en realidad. Vamos a ver que parecía una buena idea. Enviarles 2 espías, fíjense, que se simulasen justos. Eran 2 espías de ellos, y si lo vemos el mismo relato, perdón, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 15 de Mateo, dice que enviaron 2 discípulos de ellos juntos fíjense, con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Acá Mateo nos da ese detalle que nos ayuda mucho a entender el cuadro. Los herodianos eran un partido político, básicamente, no religioso, que, como su nombre lo indica, apoyaban a Herodes. Era el partido de Herodes. Lo que buscaba ese partido político era el gobierno de Herodes, en ese entonces Herodes Antipas, que gobernara todo Judea y toda la Palestina en lo posible. Pero siempre negociaban y siempre estaban del lado del Imperio Romano. O sea, los herodianos eran defensores del Imperio Romano. Buscaban tener privilegios, pero aprovechándose del dominio político y militar del Imperio Romano. Así que, ¿por qué los enviaron con los herodianos? Ahora vamos a ver. Así que enviaron a 2 espías que fingían ser justos, dice, ¿no? A ver, enviaron a fin de sorprender, dice, enviaron 2 espías que simulasen ser justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, ¿no? En ese caso era Poncio Pilatos, era el gobernador en ese entonces de la provincia de Judea. Así que querían sorprenderle en alguna palabra. Entonces los herodianos iban a escuchar la respuesta, porque ya estaba armada la trampa,
y según la respuesta de Jesús, los herodianos podían ser testigos y acusarle ante el emperador, ante el gobernador, de que Jesús se oponía a las decisiones del emperador. Bien, le preguntaron, ¿en qué consistía la pregunta? Maestro, dijeron estos dos espías que fingían ser justos, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Cada vez que se arrimaba alguien alabando a Jesús de esa forma, ya Jesús desconfiaba, ¿no? Era para desconfiar, pero además Jesús conocía el corazón de las personas y las intenciones de los corazones, ¿no? Así que ellos vinieron adulando a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿nos es lícito, está bien que demos impuesto al César o no? Una vez al año, cada uno de los judíos y cada uno de los pueblos conquistados por el Imperio Romano, una vez al año debía dar un dinero, un tributo, un impuesto que era directamente para César, ¿no? Para el emperador. Entonces, ese dinero, ese impuesto realmente era odioso, porque si lo tenían que dar para el templo, o lo tenían que dar para los sacerdotes, o para los gobernantes judíos, bien, dolía pagar, pero estaba bien. El problema es que ese impuesto que se pagaba con moneda romana, era símbolo de la sumisión y de la ocupación romana en el pueblo de Israel. Era el recordatorio de que ellos eran esclavos. Entonces, siempre lo pagaban porque lo tenían que hacer, porque era obligación y porque si no iban a tener sus consecuencias, pero era el símbolo de que ellos eran esclavos. Así que la trampa estaba en que si le preguntaron, ¿es lícito, está bien que demos ese tributo a César, nosotros que somos el pueblo escogido de Dios? Si Jesús respondía, no es lícito porque nosotros somos hijos de Dios o el pueblo de Dios, entonces ahí estaban los herodianos para acusarlo de que Jesús promovía la sedición al pueblo y enseñaba de que no se debía pagar el tributo. Entonces ahí estaba en un problema Jesús y estaba cometiendo un delito ante las autoridades romanas. Entonces, por fin el gobernador podía tomar cartas en el asunto y castigarlo a Jesús. Ahora, si Jesús decía, sí, hay que pagar el impuesto porque bueno, hay que pagarlo, corresponde pagar el impuesto, entonces, según el cálculo de los fariseos, el pueblo se iba a poner en contra de Jesús y se iba a desilusionar de alguna manera de Jesús porque Jesús se ponía del lado de los romanos y estaba avalando el pago de un tributo que significaba y simbolizaba la esclavitud para ellos. ¿Se entiende? Entonces, esa era la trampa. Por eso estaban los herodianos y por eso también estaban los fariseos observando. Los fariseos no querían ir ellos mismos a hacer la pregunta porque era demasiado evidente. Por eso mandaron dos personas muy sinceras que fueron a hacerse pasar por buenos. Así que ahí estaba la trampa, ya estaba planteada. ¿Qué dice Jesús? Acá tiene dos opciones, no puede decir... ¿qué puede decir? ¿Sí o no? En las dos Jesús está en problemas. Así que se estaban refregando las manos esperando la respuesta de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Mas Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mateo dice, hipócritas, le llama el Mateo. ¿Por qué me están tentando? Hipócritas, porque realmente eran hipócritas, porque se hacían pasar por justos y no lo eran. Mostradme la moneda. A ver, muéstranme la moneda con la que se paga el tributo. Y le presentaron un denario. Ese es otro detalle que nos da Mateo. Un denario. El denario era la moneda romana con la que tenían que pagar el tributo. Y Jesús agarra la moneda y le dice, y le pregunta a estos dos hombres tan honestos, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y la moneda tenía acuñada la imagen del César, del emperador, y decía el nombre del emperador y el logo del emperador. Así que, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. ¿Cuál es la historia? Es de César. Respondieron lo obvio. Entonces Jesús le dijo, dad pues a César lo que es de César, pero a Dios denle lo que es de Dios.
Esto es un significado muy profundo. La inscripción y la imagen es de César, pero la inscripción y la imagen del ser humano es de Dios. Dios selló en nosotros, nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Nosotros, más allá, depende de quién sea lo que está en este mundo y lo que corresponde a la política, a la economía, lo que sea, va y viene y tenemos que cumplir con lo que tengamos que cumplir. Acá lo importante es, den a Dios lo que es de Dios. De Dios somos nosotros, a Dios le pertenecemos. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Entonces acá lo grave y lo que Jesús realmente les acusa es: ustedes se preocupan por lo de acá abajo, pero preocúpense por lo que tiene que ver con Dios y con lo eterno. Den al César lo que es del César. ¿De quién es esta moneda? De César. Dénsela a César. Pero ¿de quién es la inscripción en la vida de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros? De Dios. Esa es la imagen que tenemos. A Él nos debemos. Y tenemos que dar nuestra lealtad, nuestro corazón, nuestro tiempo, todos nuestros recursos. Por supuesto, Jesús zafó del brete, pero digamos, no zafó. Jesús estaba mucho más arriba. Jesús estaba mirando las cosas como son. Ellos estaban encerrados en una visión tan míope. Entonces, dice, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Al contrario, sino que ellos mismos se maravillaron. Quedaron maravillados porque ellos estaban diciendo, de esta no sale, imposible. Ellos mismos quedaron maravillados de su respuesta y callaron. Dice que en Mateo nos dice que oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron avergonzados. Pero todo el pueblo se maravilló de la respuesta de Jesús, porque Jesús fue directamente a la verdad, la verdad. Ellos vinieron con hipocresía, Jesús respondió la verdad y encima les puso el dedo en la llaga porque les estaba diciendo qué hacen con sus vidas, ¿no? Ustedes están preocupados por la moneda de César, pero qué hacen con sus vidas, que le pertenece a Dios. Bien, pero no terminó la cosa así. Solamente en ese día querían, querían seguir poniéndole trampas. Así que llegando entonces algunos de los saduceos, en el relato de Mateo nos dice que aquel mismo día vinieron a él los saduceos, en ese mismo día. Después que Jesús terminó con estos dos hipócritas, vinieron los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran uno de los partidos religiosos, políticos religiosos, que tenían una característica. No vamos a hablar de los saduceos, ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, pero la característica que acá sí nos interesa es que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían que había resurrección del cuerpo. Así que, llegando algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron a Jesús, diciendo, maestro, y le empiezan a contar una historia que ellos se la imaginan, creían que era un gran argumento en contra de la resurrección, ¿no? Dentro de su también oscuridad mental y espiritual, creían que era un gran argumento que ellos utilizarían muy seguido para rebatir la idea de la resurrección, una idea muy arraigada en las Escrituras. Maestro, le dijeron, Moisés nos escribió y nos enseñó, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esa era lo establecido por la ley de Moisés. Dios estableció esa norma para que ninguno quede sin herencia, sino que la descendencia continúe de todos los hijos de Israel. Entonces, si alguien tenía un hermano, moría sin haber tenido hijos, entonces la mujer se tenía que casar con el cuñado para levantarle descendencia el cuñado a su hermano. Esa era la norma. Entonces acá le cuentan la historia y le dicen, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia, ¿no? Sin dejar descendencia. En la resurrección de los muertos, pues, si hubiera resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, ¿no? Ese era el gran argumento que ellos tenían en contra de la resurrección.
¿Cómo podemos cumplir la ley de Moisés si después, si existe la resurrección, cómo hacemos para cumplir la ley de Moisés? Acá hay un problema que no lo pueden resolver. Yo no sé, tal vez ellos mismos en las discusiones con los fariseos se lo habrán planteado y los fariseos no habrán podido responderlo. Por ello seguían sosteniendo ese argumento absurdo. Entonces, respondió Jesús y les dijo, y acá nos vamos a Mateo porque tiene una frase muy interesante que es importante ver. Dice, entonces les respondió Jesús, estoy leyendo Mateo 22, versículo 29, les dijo, erran ustedes, están errando porque ignoran dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Están errando, saben, pero uno dice, ¿cómo no conocen las Escrituras? Conocen las Escrituras porque la están citando un texto de la ley de Moisés, pero no la interpretan, no la entienden, no la conocen. Erran porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? Y porque Dios puede transformarnos, ¿no? Uno siempre tiene que ver, tiene esa idea de la resurrección. ¿Y qué pasa si termino cremado ahora que se cremaban los cuerpos durante la pandemia? ¿Qué pasa con esos? Si se hace polvo, se hace ceniza, ¿cómo puede resucitar? ¿Acaso? ¿Y si a mí me comió un brazo un tiburón? ¿De quién va a formar parte el brazo? Decía algún argumento. ¿Del tiburón o mío? No, están ignorando el poder de Dios. Dios se maneja en otra dimensión. Y Dios tiene el poder de recrear y de hacer lo que quiere. Así que le dice esas dos cosas. Porque, y vuelvo a Lucas, dice porque los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, los hijos de este tiempo, los que estamos encerrados en este tiempo todavía, se casan y se dan en casamiento. Mas los que ya fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, aquella dimensión, aquel ámbito en donde espiritual que llamamos nosotros, en donde Dios, que es espíritu, gobierna, que es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más vasto. Nosotros estamos encerrados en el tiempo y en el espacio, en un mundo muy chico. Allí ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué esta diferencia? Y porque acá morimos. Acá estamos sujetos al tiempo. Entonces, para que la raza humana continúe, tiene que haber nacimientos. Por eso Dios estableció el matrimonio, por eso Dios estableció que las parejas se casen y que formen una familia, para en el seno de la familia tener descendencia. Por eso también estaba la norma esta en la ley de Moisés, para que el hermano no pierda la descendencia. Siempre Dios viendo en que la raza humana continúe y persista. Ahora, en el otro siglo, como dice acá, ¿no? En el otro ámbito, en el reino de Dios, cuando ya tengamos cuerpos espirituales transformados por ese poder de Dios que ellos ignoraban, ya no vamos a morir, vamos a ser eternos. Entonces, ya no hace falta el matrimonio. Y acá nos da un detalle. Dios creó el matrimonio con un objetivo fundamental que es que la raza humana perdure y continúe. Y hacer en ese ámbito el nido, el ámbito de la familia para que justamente los que vengan después, la progenie, no se críen como animales sueltos en el campo, sino dentro del formato de la familia que Dios estableció. Bien, entonces, porque ya no pueden más morir, sino porque son iguales a los ángeles en el hecho de que tienen cuerpos espirituales. Los ángeles ya no tienen sexo, entonces nosotros también, Dios creó el sexo en nosotros para que podamos reproducirnos. Ese es el objetivo principal. Y para que el hombre no se niegue a hacerlo, Dios puso una fuerza en la sexualidad de tal manera que haya una atracción, que el hombre quiera tener relaciones sexuales y de esa manera la raza continúe. Pero después, cuando ya nosotros vivamos para siempre, ya no hace falta ni el matrimonio, ni la sexualidad, ni este vínculo tan particular que es el casamiento, ¿no? Dice, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Son ignorantes. Le está diciendo, ustedes realmente ignoran todo, ¿no? Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de las zarzas. Y vamos allá, cuando Dios se le apareció, Moisés estaba con sus ovejas en el desierto y Dios se le apareció en una zarza ardiente, encendida de fuego, que no se apagaba, no se consumía nunca. Y sale una voz de la zarza que dice,
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahí le dice Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más, porque respondió con mucha autoridad. En este caso, los fariseos sí estaban de acuerdo con Jesús, porque ellos sí creían en la resurrección. Para terminar, último minuto, ¿por qué este argumento sirve para probar la resurrección? Porque en realidad está diciendo que para Dios todos están vivos y todos, por más que muramos, un día vamos a estar en buenos y malos, vamos a tener un juicio delante de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Porque pueden estar vivos y como almas flotando, como pensaban los saduceos. La idea de las Escrituras es que la restauración de Dios viene a restaurar al ser humano, y el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Dios restaura con la redención nuestro espíritu, transforma con la santificación nuestra alma, nuestra mente, nos va transformando, pero falta el paso final, que es lo que Él prometió que va a ser cuando Él vuelva. Los muertos en Cristo van a resucitar y si estamos muertos vamos a recibirle a Él en el aire, y los que estén vivos serán transformados, su cuerpo serán transformados por el poder de Dios, y también le recibiremos cuando Él venga en la segunda venida. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que estamos esperando. Es decir, Jesús está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, pero no, Dios los hizo enteros, son hombres, son seres humanos, y el ser humano tiene cuerpo. En la resurrección no vamos a tener este cuerpo que se pudre, que se gasta, que se envejece, que se enferma. Vamos a tener un cuerpo espiritual que va a vivir para siempre, y también lo va a tener Abraham, Isaac y Jacob. Así que no tuvieron más que decirle, así que ellos simplemente le dejaron y no osaron preguntarle más. Pero qué lindo es esta esperanza, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que esto tiene que ser nuestra esperanza, la venida del Señor, cuando seamos rescatados, restaurados completamente como seres humanos. No solamente nuestro espíritu, no solamente nuestra alma, no estamos destinados a ser almas flotando de nube en nube, sino que vamos a recibir y nuestro cuerpo va a ser transformado en algo también que tiene que ver con lo eterno, ya fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de esta dimensión que la palabra llama de este siglo. Vamos a estar con Dios de manera íntegra y no va a haber nada que tenga que ver con corrupción que nos separe de Él. Gracias por acompañarme hasta acá, nos vemos la próxima.